Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la estimación de la evolución del gasto real per cápita promedio mensual para el periodo 2016-2018 usando la encuesta nacional de hogares en Stata. El referente para el desarrollo de este ejercicio proviene del documento ENAJO Definición Valores Monetarios Base de Datos que se encuentra dentro del módulo sumaria del ENAJO 2018. En el análisis de la evolución de la pobreza monetaria, el INEI presenta la evolución del ingreso y gasto real promedio per cápita mensual. La ENAJO, según el diseño muestral, está distribuida en periodos anuales, de manera que la información correspondiente a los valores monetarios también está distribuido en un año de estudio en particular. Eso quiere decir que presentan la información en términos nominales. Sin embargo, en el proceso de análisis de los gastos e ingresos en la etapa de evaluación de la pobreza se usan valores reales. Entonces, el proceso para convertir un valor nominal a términos reales se realiza ajustando los valores nominales por el índice de precios al consumidor promedio según grandes grupos de consumo por departamentos del año en evaluación. Adicionalmente se usa un deflactor espacial geográfico que tiene como base el ámbito de Lima metropolitana. Es así que los valores reales están llevados al promedio del año en evaluación a precios de Lima metropolitana. La sintaxis que se utiliza para estimar tanto los gastos como ingresos reales y este proceso de conversión de valores nominales a valores reales se encuentra dentro del módulo sumaria, que es el módulo 34 para el uso de los usuarios. La información que vamos a tratar de replicar en este ejercicio es, por un lado, lo que es la evolución propia del gasto real promedio per cápita mensual. También tenemos lo que es la distinción de lo que es el gasto real promedio per cápita mensual según ámbitos geográficos. Por un lado tenemos lo que es zona urbana, zona rural y también lo que son regiones naturales. Bueno, y finalmente también tenemos el gráfico muestra una comparación entre lo que sería el gasto real promedio per cápita mensual por regiones naturales, comparando el 2017 con el 2018. La información que ustedes ven corresponde al archivo o el módulo sumaria del ENAJO 2018. Normalmente en esta carpeta lo que van a encontrar es la información del cuestionario de la encuesta, diccionario de variables, la ficha técnica, propiamente el archivo sumaria, que es lo que estoy resaltando en estos momentos, y también van a notar que hay a su vez una carpeta comprimida que se llama cons var gasto metodología actualizada. Cuando ustedes le den clic a esta carpeta zipeada, se va a abrir una carpeta, ¿no?, que se llama gasto 2018. Dentro de esta carpeta ustedes van a encontrar otro folder, otra carpeta que se llama bases. Dentro de esa carpeta van a encontrar dos archivos en Stata. Uno que incluye la información del índice de precio al consumidor para estos grupos de consumo por departamento y otro lo que sería el deflactor espacial, que vendría a ser lo que necesitaríamos, ambos archivos necesitaríamos para hacer la conversión de valores nominales a valores reales. Otro dato que pueden encontrar dentro de esta carpeta gasto 2018 es un archivo de texto con las instrucciones que brinda el INEI sobre cómo hacer la construcción de las variables de gasto e ingreso real, y aparte tienen el do file. Este do file contiene la rutina completa para estimar el gasto y el ingreso real promedio per cápita. Ahora ya nos encontramos en el Stata. Esta sintaxis que ustedes ven no muestra la rutina completa, solamente me he enfocado en la sección de gasto real y solamente algunos aspectos, los más relevantes, que nos van a permitir replicar la información que les mostré previamente. Primer paso es identificar cuál va a ser mi carpeta de trabajo. Yo he generado una carpeta en la unidad E que se llama GTO para representar gasto. Entonces solamente voy a especificar con en la línea 3, que esa va a ser la carpeta. También he generado una variable GTO, una variable global, que me va a ayudar a abreviar la sintaxis, mejor dicho, la dirección de la carpeta en la que estoy trabajando. Esto lo van a ver más adelante, es para la parte en la que quiero trasladar la información que vamos a tener en
en el Stata a un archivo en Excel. Lo siguiente que voy a hacer es establecer la memoria para poder trabajar estas bases de datos y hacer el merge. O mejor dicho, es un append en realidad. No estamos haciendo un merge porque estamos, digamos, uniendo las bases de manera horizontal porque corresponde a diferentes años. La línea que ustedes ven de la 7 a la 9 es por si quieren bajar las carpetas zipeadas de sumaria a su carpeta de trabajo. Obviamente también lo pueden hacer de manera manual. Una vez que han bajado los archivos de sumaria, ¿no? Lo que tienen que hacer es extraer los archivos propiamente de sumaria. Y también es importante que en esa misma carpeta de trabajo ustedes incluyan estos dos archivos que aparecen dentro de la carpeta bases que se encuentra dentro de la carpeta gasto 2018, ¿no? Que está dentro de este archivo zipeado o esta carpeta zipeada que está en la carpeta de sumaria. Lo siguiente que voy a hacer es recodificar la variable con Glome para que tenga formato numérico. También estoy haciendo una recodificación de este grupo de variables que aparece aquí listado en la línea 24 para que en el caso de que tenga observaciones con missing value lo pase a 0. También estoy transformando la variable año, esto probablemente porque la ñ no es reconocida en el Stata, entonces lo está pasando a que sea denominada año, y también estoy generando una variable año rec que me está presentando la información de manera no numérica. Lo siguiente que voy a hacer es generar la variable departamento, ¿no? de PTO sobre la base de la variable ubigeo, ¿no? Y estoy codificando los valores de la variable. Con estas dos últimas variables que acabo de generar, año rec y departamento, voy a hacer el merge con el archivo deflactores base 2018, que es el que incluye la información del índice de precios al consumidor por grupos de consumo, grupos de gasto por departamento. Y obviamente me estoy quedando solamente con las observaciones que han podido hacer merge perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es generar un grupo de variables geográficas. La primera, que es área, que va a identificar lo que es el ámbito urbano del ámbito rural. Esto sobre la base del archivo estrato. Siguiente variable que voy a generar se llama domin02, que va a identificar 7 ámbitos: costa urbana, costa rural, sierra rural y así hasta Lima metropolitana. La siguiente variable geográfica que voy a generar es región, que identifica las regiones naturales. Esto sobre la base de la variable dominio. Y hay otra variable adicional que voy a generar, es la variable dominio A. Esta variable la identifica 17 ámbitos y va a ser utilizada para hacer mi merge con el deflactor espacial. Siguiente paso es generar el factor de expansión a nivel de los individuos. Para eso multiplico el factor de expansión que aparece en la base, que es factor 0,7, por el número de miembros del hogar. Ok, entonces ahora voy a empezar a generar las variables de gasto. Primero voy a generar variables del gasto deflactado a precios del IMEI base 2018 a nivel total. Se identifican 8 grupos de gasto de la canasta que ustedes van a ver. Estoy tratando de incluirlos todos, acá están. Si notan, estoy agrupando diferentes variables vinculadas con gasto según estos 8 grupos que se mencionan, y posteriormente estoy dividiendo el resultado por lo que sería el producto de 12, porque quiero la información en términos mensuales, por el número de miembros del hogar, porque quiero la información en términos per cápita, y los últimos dos variables que ustedes ven incluye lo que sería el IPC o el índice de precios al consumidor y el deflactor espacial, ¿no?
Con esta división entonces estaría generando la información de gasto de estos grupos en términos reales. Bueno, y los grupos son alimentos preparados dentro del hogar, fuera del hogar, adquiridos en instituciones benéficas, ¿no? Otro ámbito de alimentos adquiridos fuera del hogar, vestido y calzado, gasto de alquiler de vivienda y combustible, muebles y enseres, cuidados de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, diversión y cultura, otros gastos de bienes y servicios. Completado esto, se hace una recodificación por grupos de gasto, así es la estrategia que ellos nos plantean en este do-file. También seguimos con 8 grupos de gasto, pero esta vez, si se dan cuenta, estoy agrupando los que inicialmente estaban como alimentos, distinguidos en diferentes categorías, los estoy agrupando y estoy generando un grupo 1, total en alimentos real, así es como está siendo llamada. En el caso de los otros grupos, si van a ver, en realidad son una recodificación nada más de las variables, ¿no? Y tenemos los siguientes grupos: vestido y calzado real, alquiler de vivienda y combustible, muebles y enseres, cuidado de la salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, diversión y cultura, otros gastos en bienes y servicios. La sumatoria de estos 8 grupos nos daría el gasto real promedio per cápita mensual, que es esta variable GPGRU0. Una vez generado esto, entonces vamos a proceder con lo que serían las salidas o la presentación de los resultados. Voy a utilizar el comando SBIZ, que por un lado me ayuda a identificar, a incluir las características de la encuesta, que son el factor de expansión, la variable de conglomerado y la variable estrato, que ya están señaladas aquí. La ventaja de utilizar este comando es que, aparte de brindarme el valor del estadístico, también me brinda la información del intervalo de confianza. Entonces, primera línea, la 184, lo que me va a dar es el gasto real promedio per cápita mensual por año. Tenemos los resultados en el caso del Stata, que me presenta de 3 a 4 decimales, y los resultados que aparecen en el informe de evaluación de la pobreza periodo 2007-2018, que me presenta los números en términos enteros. Entonces, si redondeamos la información y nos fijamos en este periodo, que es del 2016 al 2018, que son las 3 últimas barras. 2016, el gasto real promedio per cápita mensual es de 747 soles. Estos soles están expresados en lo que serían soles constantes del 2018 a precios de Lima Metropolitana. Tenemos de 747 soles que concuerda con la información que vemos en el Stata una vez que redondeamos la información. En el caso del 2017, el dato del gasto es de 746 soles. Nuestro dato en el Stata es de 745.7, no que también concuerda. Finalmente, para el 2018, la información de gasto es de 758 soles, que también concuerda con el dato que vemos en el Stata. Estas siguientes 2 líneas de comando lo que me va a hacer es presentar la información del gasto real promedio per cápita mensual. La primera línea representa el ámbito urbano, la segunda línea representa el ámbito rural. Tenemos en ese primer grupo que ustedes ven en el Stata lo que serían los gastos para el ámbito urbano. Si comparamos los resultados que vemos en el PowerPoint, que viene del informe de evaluación de la pobreza, tenemos que luego de lo que serían los datos a nivel nacional, tenemos la información para el ámbito urbano. Tenemos para el 2016 846 soles. Nuestro dato en Stata es de 846.38 soles, que también concuerda. Los datos del 2017 es 844 soles. La información en el Stata muestra 843.72, redondeado da igual. Y finalmente el 2018 el dato del gasto es de 855 soles, en el Stata nos da 854.79 soles. Corremos la otra línea que representa el ámbito rural. Nuevamente comparamos nuestros resultados. Tenemos el 2016, el dato es 413 soles, concuerda con el dato del Stata, el siguiente 407 soles, el gasto baja. Recuerden que al ser
información expresada en la misma base o solo es constante del 2018, podemos hacer la comparación de estos tres números, ¿no? Entonces podemos decir que el gasto en la zona rural del 2017 se ha reducido, ¿no?, en aproximadamente unos 6 soles respecto al año 2016. ¿No? Y bueno, en el caso del 2018, la información de gasto es de 415 soles, también concuerda con nuestro resultado. Un aspecto que siempre nos interesa en estos ejercicios es cómo podemos trasladar la información a un documento que podamos presentar en un informe. En otro ejercicio que hemos visto, en el cual nos enfocamos en la estimación del ingreso real promedio, lo que hicimos fue trasladar la información a un documento en Word. En este caso quería mostrarles cómo podíamos pasar la información a un archivo en Excel. Entonces, una manera de presentar la información, obtener la información, sería colapsando la variable de gasto real promedio per cápita, que es esta GPGRU0. Y noten que en la sintaxis estamos colapsando la información de esta variable, estamos utilizando el factor de expansión y estamos pidiendo que se colapse la información según año, que es lo que nos permitiría obtener este primer resultado que hemos generado. La línea que ustedes ven después quiere decir, estoy solicitando de que este resultado del colapso sea exportado a un archivo en Excel, que el nombre del archivo en Excel es lo que ustedes ven entre paréntesis. Entonces, ese símbolo que ustedes ven al inicio de $GTO representa, reemplazaría la dirección que había mencionado al inicio de este ejercicio, que es la carpeta GTO que he generado en la unidad E de la computadora. Y aparte, por poner el /year, quiero decir que el archivo se llame year. Otras opciones en esta sintaxis es que puedo pedir que en lugar de poner el nombre de las variables, en este caso estoy pidiendo que ponga el nombre de las variables, pero otra opción es que ponga la etiqueta que le he asignado a las variables. También estoy pidiendo que la hoja de Excel donde quiero que se exporte esta información se llame all, y la opción replace en caso de que ya existiera un archivo en mi carpeta de trabajo. Ahora, el hecho de estar poniendo estas dos líneas de comando entre la palabra preserve, que está en la línea 192, y restore, que está en la línea 195, significa que de la base que tengo actualmente está tomando como una especie de paréntesis y está haciendo este ejercicio de colapsar y exportar la información. Sin embargo, una vez que culmina esta parte, va a restaurar la información o va a recuperar la información al como estaba antes, porque ustedes saben de que la base cambia una vez que procedemos con este comando de colapso, porque está propiamente colapsando la información del archivo. El comando que ustedes ven ahí no funcionó porque mi archivo en Excel estaba abierto. Eso es importante. Cuando ustedes quieran, cuando este archivo ya esté generado, este archivo en Excel, para poder reemplazarlo o para poder añadir más cosas en este archivo en Excel, no tiene que estar abierto, si no el comando no les va a funcionar. Ahora que he cerrado el archivo en Excel, lo voy a proceder nuevamente a ejecutar y ya procedió. Entonces, así como he colapsado o he generado la información del gasto real promedio per cápita, ¿no?, a nivel nacional por año, lo que quiero es generar la información según el área, el ámbito geográfico, ¿no? Particularmente lo que sería el área urbana y el área rural. Entonces, lo que hago es que en esta opción by, que es la que dentro de la sintaxis de del comando collapse, estoy agregando la variable área, que era una de las variables geográficas que generé inicialmente, que ayuda a distinguir zona urbana y zona rural. Yo podría reemplazar esta variable área por la variable departamento, la variable región natural. Entonces, lo que estaría haciendo es agregar la información o colapsar la información por año y por esta variable geográfica que estoy consignando. Después de eso hago lo mismo en el caso de exportar la información. Estamos agregando esta información al mismo archivo en Excel que se llama year, pero esta vez estoy pidiendo que lo incluya en una hoja en Excel a la que le voy a llamar área. Y nuevamente estoy haciendo esto dentro del comando preserve y restore, porque no quiero que
que me cambie la estructura de la base con la que estoy trabajando ahorita. He abierto el archivo en Excel Year que se ha generado dentro de mi carpeta de trabajo. Pueden ver ahí las dos hojas en Excel que he generado. La primera que le he llamado All, que agrupa la información de el gasto real promedio per cápita mensual a nivel nacional. Podemos ver que la información concuerda con los resultados que aparecen en el informe, y la segunda hoja en Excel que muestra la información en términos de ámbito geográfico. También podemos ver que la información concuerda con los resultados que aparecen en el informe. Finalmente, otra información que quería tratar de replicar es propiamente el gráfico de barras, que compara la información del 2017 y 2018 por regiones naturales. Entonces, para este caso les voy a mostrar la estrategia que yo he usado. De repente ustedes conocen una estrategia más simple. En mi caso, lo que he considerado más práctico es generar dos variables que me van a identificar lo que es el gasto para los años que quiero comparar, que es el año 2017 y 2018. Entonces lo he generado, le he puesto una etiqueta sencilla, y después voy a hacer el gráfico de barras, que pueden ver es una sintaxis bastante estándar. Lo que estoy haciendo, ¿no?, es incluir mis dos variables de interés, que son estas variables de gasto real per cápita mensual. Estoy usando el factor de expansión de la base, estoy utilizando la opción over porque quiero que la información se distinga por regiones naturales, ¿no? Pude haber utilizado la variable área, en este caso quiero utilizar la variable de regiones naturales. También estoy especificando que quiero que incluya la información, propiamente el dato del estadístico en el gráfico. También estoy pidiendo que se redondee la información para que no incluya los decimales. Estoy especificando la leyenda que quiero que se incluya respecto a las barras. También quiero cambiar el color de la barra. Ustedes recordarán que Stata por lo general, por default, tiene azul y un rojo oscuro. Entonces estoy pidiendo que la segunda barra, que representa la información del gasto del 2018, esté en un color light blue o celeste. También estoy especificando el título del gráfico, también que quiero que esté en tamaño pequeño y un subtítulo, ¿no? Como decía, estoy tratando de replicar lo mejor posible el gráfico que aparece en el informe. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Bueno, y ahí tenemos el gráfico comparado con el gráfico que aparece en el informe. En términos de lo que es los resultados, son los mismos. Obviamente, en términos de formato no es exactamente igual. Ustedes ahí pueden ajustar la opción usando la opción de editar del Stata, o en todo caso podrían trasladar la información a un Excel y hacerlo mucho más simpático. Una vez que han concluido con esta parte de generar el cuadro, la pueden guardar, ¿no? En este caso la pueden guardar en formato PNG, o pueden guardar en el mismo formato de gráficos en Stata. Pero si quisieran trasladar la información a un informe, entonces tendría que ser en este formato PNG o PDF, que también es una opción. Le vamos a dar acá. Cuando ustedes abren este archivo que hemos guardado en formato PNG, así les da. Bueno, y entonces esto era lo que quería mostrarles sobre cómo pueden generar la información del gasto real promedio per cápita mensual, y un poco jugar con estos dos comandos que les permiten trasladar la información a un archivo en Excel, y bueno, un ejemplo de cómo pueden graficar la información haciendo uso del gráfico de barras. Espero que haya sido de utilidad. Dejen sus comentarios y sugerencias, y bueno, hasta el próximo video. Gracias.